Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va? Pasó un tiempo desde nuestro último video. La cuarentena parece que no termina más y qué sé yo, sigo grabando videos. Yo por mi parte espero que ustedes estén bien, que esto no les esté pegando demasiado en la parte anímica. Yo sé que es difícil con el paso de los días, se hace más difícil todavía, pero espero que de alguna forma le hayan encontrado la vuelta a esto. Y bueno, y seguimos acá. A ver, ¿qué vimos en los últimos 3 videos? El primer video hablaba, ¿sí?, sobre las explicaciones que el ser humano siempre se dio sobre los orígenes del universo, de la vida, de la especie humana, de todo, ¿cierto? Y bueno, ya hemos repasado que antes de que se inventara la ciencia, esas respuestas los daban los mitos, tanto los mitos bíblicos como la cuestión de Adán y Eva, ¿no?, que forma parte de la religión judeocristiana, ¿sí? Y bueno, e incluso antes de que surgieran estas grandes religiones, las explicaciones las daban los mitos. Y bueno, y en videos estuvimos repasando mitos de diversas culturas sobre la creación. Pero bueno, hace más o menos unos 300 años, ¿sí?, surgió lo que hoy llamamos ciencia, el método científico experimental. Y a partir de ese momento las explicaciones sobre cómo se originaron, ¿sí?, la vida, el universo y todo eso, las empezó a dar la ciencia. Y a medida que el trabajo científico se va acumulando, cada vez más preguntas de este tipo van a ser resueltas por la ciencia. La pregunta que vamos a ver hoy, cuya respuesta ha dado la ciencia, es sobre esto que tienen acá, el origen de los continentes y los océanos. ¿Sí? Bien, mientras tanto tengo copiloto acá. A ver si lo ven ahí. Saluda. Ahí está, saluda. Bueno, no hay nada más natural que pensar que la Tierra debajo de nuestros pies siempre estuvo ahí. ¿Sí? Sin embargo, no siempre fue así. Por ejemplo, este mismo punto en el que me encuentro, en algún momento, hace millones de años, estuvo en el fondo del mar, ¿sí? Y este tipo de cosas puede comprobarse. Más de una persona que estuvo escalando las montañas habrá encontrado piedras que contienen fósiles de animales marinos o de algas o cosas así. Eso te está demostrando algo, que el terreno no siempre se ha encontrado donde se encuentra ahora. ¿Sí? El fondo del mar se convirtió en laderas de montañas, otras montañas se sumergieron y están ahora en el fondo del mar. El nivel de las aguas sube y baja, ¿sí? Y también, obviamente, las grandes masas terrestres se mueven de acá para allá. Eso es algo que lo sabemos hace relativamente poco tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, uno va a la Antártida ahora y solamente encuentra hielo, hielo y más hielo. Sin embargo, se han encontrado fósiles en la Antártida de árboles, por ejemplo, o incluso de animales como reptiles. Uno no puede imaginar un reptil viviendo en el hielo o pinos creciendo en el hielo. Sin embargo, hay fósiles en la Antártida de ese tipo. ¿Esto qué significa? Bueno, la respuesta es simple. Significa que la Antártida no siempre estuvo donde está ahora. Lo que tienen atrás es un mapa con los océanos y los continentes. Lo primero que vamos a hacer es un repaso de estos océanos y continentes. Primero, ¿qué es un continente y qué es un océano? Las dos cosas se definen al mismo tiempo. Un continente es una masa de tierra grande en nuestro planeta, ¿sí? Por ejemplo esta, ¿sí? Continente africano, eso es África. Es una masa de tierra que está rodeado de océanos, ¿sí?, por todas partes. O sea, está separado de otros continentes por océanos. Entonces, en el mapa de África está separado de Oceanía, de este continente, por el Océano Índico. Está separado de América por el Océano Atlántico. Bueno, al norte está separado de Europa no por un océano, sino por un mar gigantesco, que es el mar Mediterráneo, uno de los mares más grandes del mundo. Entonces, esto bien define un continente. Lo mismo puede decirse de este continente, el continente de Oceanía, ¿sí? Lo mismo puede decirse del continente americano, que tiene dos masas enormes, ¿cierto? De hecho, para nosotros es un solo continente, pero para algunas otras personas lo identifican como dos continentes. ¿Sí? Pero para nosotros es uno solo. Las Américas o el continente americano. Bien, y después tenemos un continente donde no vive nadie, el continente helado, que lo ven cubierto de hielo,
¿sí? A la Antártida, ¿cierto? También separado por una gran masa de agua de los otros continentes, de este y de este, ¿cierto? ¿Sí? No se puede llegar caminando de un lugar para otro, tenés que cruzar un gran océano. Bien, y después tenemos un continente que en realidad son, mejor dicho, tenemos dos continentes que en realidad son un continente, que es este enorme continente que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista de la geografía, ya les di la definición de lo que es continente, eso sería un continente. Pero claro, el continente es tan grande que las personas que vivían en una punta, por ejemplo acá, en España, y las personas que vivían en la otra punta, por ejemplo acá, en China, no sabían que estaban en el mismo continente. Entonces, para cada uno de ellos vivían, ¿sí?, en un mundo totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, la gente que vivía en una punta le llamó a su parte del mundo Europa, y cuando descubrieron a la gente que vivía en la otra punta de este gran continente, lo llamaron Asia, ¿sí? Entonces, por eso tenemos dos continentes que en realidad es uno solo. Bien. Entonces, acá ya tenemos todos los continentes, todos separados por un océano, ¿sí? Tenemos a Eurasia, dividido en Europa y Asia, separado de América por el Océano Atlántico. Tenemos a África, separada de América por el Océano Atlántico, ¿sí? Separada también del sur de Asia por el Océano Índico y de Oceanía también por el Océano Índico, ¿sí? Tenemos, como les mencioné, Oceanía con una enorme isla, una isla gigante, una gran masa continental que es Australia, pero también con otras islas importantes como Nueva Zelanda, Nueva Guinea y todas esas. ¿Sí? Después tenemos el continente helado, la Antártida, ¿sí? Donde solamente hay bases donde la gente vive no en forma permanente, sino que la van rotando, porque no se puede vivir ahí, no podés fundar una ciudad en la Antártida porque es imposible vivir, dependés de lo que te traigan de afuera en avión, comida y medicamentos y todo eso, es imposible hacerlo. Bien, y por el otro lado tenemos África, ya lo dije, más una moto, ¿sí? Y bueno, y allá arriba el continente euroasiático, que vamos a dividirlo en Europa y en Asia, por cuestiones históricas, no por cuestiones geográficas. Ahí está. Esa línea que trace ahí divide Europa de Asia. Es una línea trazada sobre un mapa, nada más. Los europeos y los asiáticos se pusieron de acuerdo de que de un lado de la línea va a ser Europa, del otro lado de la línea va a ser Asia. ¿Sí? Dibujaron esa línea sobre unas montañas no demasiado altas. Los montes Urales deben tener, no sé, la altura de las sierras de Córdoba, una cosa así. No es una cordillera gigantesca lo que divide Europa de Asia, sino esa pequeñísima cordillera, no, mejor dicho, pequeñísima no, porque es muy larga, discreta en cuanto a la altura, diría yo. Entonces tenemos esa cordillera discreta en cuanto a su altura, y después tenemos el río que sale de ahí, que es el río Ural, que desemboca en el mar Caspio, que está ahí, ¿sí? Y bueno, todo eso, arriba de eso en el mapa, trazaron una línea y dijeron, de un lado está Europa, del otro lado está Asia. Entonces le podemos poner nombre. ¿Sí? Esto es África, todo esto es América, Antártida, Europa, Asia y Oceanía. Ahí los tienen. Esos son los continentes. ¿Sí? Bueno, lo que van a hacer ustedes es, de alguna forma, conseguir un planiferio y si no lo tienen, lo calcan. ¿Sí? Agarran un planiferio de algún libro, un mapa del mundo, ¿sí? Y le colocan el nombre de los continentes. Y también el nombre de los océanos que los separan. Entonces tenemos separando a Oceanía de Asia y África el Océano Índico. ¿Sí? Tenemos separando a Europa y África de América el Océano Atlántico.
¿sí? Y separando América de Asia, porque recuerden la Tierra es redonda, tenemos este océano, que es el mismo que este, ¿sí? Que es el Océano Pacífico. ¿Sí? No sé si llega a leer el marcador gastado que está en azul. Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, ¿sí? Y bueno, y allá al norte tenemos un océano que está congelado buena parte del año, que es el Océano Ártico, Océano Glacial Ártico. Lo voy a poner en negro porque se me acabó el marcador azul, ¿sí? Ahí está. Océano, con acento, océano glacial, porque la forma de ese océano es como la de un glaciar, entonces la palabra que usamos para referirnos a todo lo que tenga forma de glaciar es glacial. ¿Sí? Entonces un océano glacial llamado Ártico. Muy bien. Ahí tenemos todos los océanos y todos los continentes. Esto lo colocan en un mapa, ¿sí? En el título del mapa colocan los océanos y los continentes y lo dejan en la carpeta. Esto va a ser fundamental. Bueno, a continuación. Durante mucho tiempo las personas en este mundo pensaron que sus países siempre habían estado donde están. ¿Sí? Los continentes que contenían esos países siempre habían estado donde están y el mar siempre había estado donde está. Con el paso del tiempo se empezaron a dar cuenta de que esto no era así. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, en el siglo XVI, el año 1500 y pico, cuando se empiezan a hacer los primeros planiferios realmente completos, ¿sí? Antes había mapas locales, pero ningún gran planiferio donde se representara el mundo, los primeros son del siglo XVI. Cuando se empieza a hacer esto, los cartógrafos son la gente que hace los mapas, ¿sí? Empiezan a notar algo que es un tanto extraño, porque es una casualidad muy grande. Y es que la costa de Sudamérica y la costa de África parece como que encajaran, como si fueran piezas de un rompecabezas. Acá lo vemos. Esta es la costa de Brasil. Y esa es la costa de África, ¿cierto? Sospechosamente pareciera que encaja, ¿sí? Esta es la primera curiosidad. Pero bueno, nadie había hecho una teoría a lo largo de eso, solamente lo tomaban como una gran casualidad. Bueno, el primero que intentó hacer una teoría con esto, y yo diría que lo consiguió, es un científico alemán, en 1912, un tal Wagener, ¿sí? Se escribe con W. Ahí está, sería Wagener, o nosotros vamos a decirle Wagener, pero bueno, ahí está. Este Wagener, esto no lo considero una casualidad, sino que esto disparó en él las ganas de seguir investigando. Bueno, él dijo una teoría bastante revolucionaria para la época, tan revolucionaria que lo tomaron para la chacota, empezaron a hacerle bullying, digamos, a los otros científicos, porque era muy atrevida esta teoría, y era que los continentes se habían movido, que antes estaban juntos, ¿sí? Se habían fracturado y se habían movido. Ahora, una cosa es decir esto basado en la casualidad de que las costas se complementan, que encajan como piezas de un rompecabezas, y otra cosa es poder probarlo. Y Wagener se puso a probarlo, sinceramente. ¿Cómo hizo? Él no viajó a Sudamérica y a África para ver las coincidencias de un lado y del otro de esa costa, buscando así las pruebas de un antiguo supercontinente. Él, de hecho, no se alejó demasiado de su casa para poder responder esto. ¿Cómo hizo? Se fue al museo. Porque él vivió en Berlín, no sé si ustedes saben, Berlín tiene uno de los museos de historia natural más importantes del mundo, ¿sí? Sobrevivió a los bombardeos, a las guerras, a todo, que se puede visitar, por supuesto, Museo de Historia Natural y de Historia en general. Él fue al Museo de Berlín y empezó a examinar las muestras de rocas y fósiles que tenían en ese museo. Entonces, con agradable sorpresa, descubrió algo que sostenía su teoría. Y es que los restos de fósiles de animales y plantas
africanos, ¿sí?, coincidían con los restos de animales y plantas que habían vivido hace mucho tiempo en América. Estamos hablando de piedras que marcan las impresiones de los huesos o de las ramas, ¿sí?, de especies que vivieron hace millones de años, ¿cierto? Bien. No solamente eso, fue la parte del museo donde tienen las colecciones de rocas, la parte de geología, ¿sí? Y ahí en el gabinete geológico empezó a haber otra cosa notable, que es que las rocas de la costa africana se parecen muchísimo en sus características y en su antigüedad, ¿sí? De hecho no es que se parecen muchísimo, son idénticas que las rocas de la costa americana. Opa, otra sorpresa más. Bueno, con estos fósiles y con estas muestras de roca, Wagner finalmente pudo apuntalar su teoría de que los continentes se habían movido. Ahora, él tenía un pequeño problema, no sabía cómo se habían movido. ¿Se entiende? Y esto fue una de las armas principales de las personas que no aceptaban su teoría para criticarlo. ¿Sí? Él decía, bueno, los continentes se movieron, miren estas piedras, miren estos fósiles, y del otro lado se reían de él y decían así, ¿cómo se movieron? ¿Podés explicar eso? Y no, Wagner no podía explicar eso. Bueno, Wagner quedó casi olvidado de la historia y los años y las décadas siguieron pasando. Algunas décadas después, más o menos en la década del 50, esta teoría de Wagner fue retomada por unos norteamericanos, sobre todo una mujer llamada Mary Tharp. Tharp se escribe con TH. Mary Tharp, que creía que Wagner tenía razón y se dispuso a probar precisamente esto. Junto con su socio en aquel momento, otro científico cuyo nombre no me acuerdo, pero no importa porque ella es la más importante, más o menos después, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, empezó a hacer un mapa del fondo del Océano Atlántico. ¿Sí? Nadie sabía lo que había debajo del agua en esa época. Bueno, ella con su socio, el socio lo mandó en un barco o en submarinos incluso, ¿sí?, que mandaba ondas del radar, no me acuerdo si era radar o sonar, creo que era sonar, ondas de sonar, ¿sí?, al fondo oceánico, y así pudo tener una dimensión de lo que había en el fondo del mar. ¿Y qué había en el fondo del mar? En el fondo del mar había una cordillera, señores, la más grande de todo el planeta. Ahí la tienen. ¿Sí? Esa es la dorsal atlántica. ¿Qué era la dorsal atlántica? Era un tajo en medio del océano, ¿sí?, que coincidía con la mayoría de los maremotos y la actividad volcánica que hay en las islas del océano Atlántico. Sobre esa cordillera hay un montón de islas pequeñitas formadas por lava volcánica, de volcanes submarinos, ¿sí? Bueno, entonces, con este descubrimiento, Tharp, Mary, mostró que había una trinchera en el fondo del mar que aparentemente se expandía, en esa expansión es como, imaginen el fondo del mar como la piel nuestra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si vos te haces un tajo, o tenés un tajo abierto, ¿sí?, en la piel? Sangra, ¿sí?, esa sangre se vuelve cascarita, ¿no?, y esa cascarita se vuelve nueva piel. ¿Se entiende esto? Bueno, con la corteza terrestre pasa algo mismo. Si vos tenés rasgada buena parte de la corteza, con afloramiento de lava, que es lo que está, ¿sí?, debajo de la corteza, el magma que aflora en forma de lava. Si vos tenés eso, vas a tener un afloramiento constante de lava que va a empujar, cuando se seca, se forma una costra, ¿no? Y bueno, y eso va a ir empujando cada vez más los continentes, África para un lado y América para el otro. Se rasga, surge la lava y cuando se enfría queda separado. Se rasga nuevamente, queda más separado, más separado, más separado. Así. Y bueno, pero si se separan de un lado, si África va hacia el este y América va hacia el oeste, como de hecho sucede, ¿sí?, significa que va a ir chocando con las cosas que se lleve puesta en su camino, ¿sí? Lo que ven ahí, esa trinchera, no es nada más que la frontera de lo que conocemos hoy como placas
tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Las placas, a ver, ¿conocen el caparazón de la tortuga? ¿Vieron que tiene placas, justamente placas hexagonales? Bueno, imagínense al mundo así, ¿sí? Con placas. Así, ¿vieron como la pelota de fútbol que tiene gajos? Tal cual, el planeta Tierra tiene placas, que bueno, no tiene la forma regular que tiene el gajo de una pelota de fútbol, algunas son más grandes que las otras, pero sí, tiene varios. ¿Sí? Y bueno, y lo que ven ahí, esa cordillera submarina formada por volcanes y todo eso que forma parte de una gran trinchera debajo del mar, es nada más que la frontera entre dos grandes gajos de esa pelota de fútbol que es nuestro planeta Tierra. Entonces, por un lado vos tenés, voy a borrar acá, ¿sí? Por un lado vos tenés acá la placa de donde está África, ¿sí? Que incluye tanto el continente africano como una buena parte de los océanos que lo circundan. Entonces vos tenés acá la placa africana. ¿Sí? Y acá la placa sudamericana. ¿Ven? Entonces, imagínense el mundo dividido en varias placas. ¿Sí? Tenemos la placa norteamericana, tenemos la placa euroasiática, ¿sí? Tenemos la placa antártica y muchas más. Yo acá les voy a poner un mapa del planiferio con todas las placas. Bueno, estas placas están flotando, ¿sí? Sobre lo que conocemos como astenosfera. Si nosotros hiciéramos un pozo en la Tierra, primero tenemos la corteza terrestre, que es como la cáscara de una fruta, ¿sí? Y bueno, si caváramos lo suficiente, no hay tecnología humana que lo haya logrado hasta ahora, llegaríamos a un lugar donde la corteza se vuelve semilíquida, ¿sí? O semisólida, como quieran llamarlo, ¿no? Y bueno, entonces vos te das cuenta que tenés la capa exterior sólida y la capa interior, la astenosfera, semisólida. Es decir, la capa sólida está flotando, ¿sí? Sobre una otra placa que tiene la consistencia, no sé, de un semilíquido, ¿no? ¿Sí? Como si fuera una plastilina, como si fuera algo con esa contextura que no es ni líquido ni sólido, pero flota. ¿Se entiende? Bueno, esto no es nada más ni nada menos que la lava que está debajo de la Tierra, son rocas derretidas al punto de quedar así pastosas y semilíquidas. ¿Sí? Y bueno, y cada una de las placas flota en este magma que está en las profundidades de la Tierra. A medida que se va rajando esta dorsal en medio del Océano Atlántico y se va solidificando la lava, ¿sí? que sale de sus profundidades, la placa africana y la placa sudamericana se van alejando cada vez más la una de la otra. ¿Sí? Y bueno, pero se van alejando y van hacia dónde. En el caso de la placa sudamericana, por ejemplo, que tenemos acá, ¿sí? Va a chocar con otra placa bastante más pequeña que cubre la costa del Pacífico sudamericano, que es la placa de Nazca. ¿Sí? Y a diferencia de la placa africana y la placa sudamericana, la placa sudamericana y la placa de Nazca van a entrar en colisión. Porque si de un lado se están separando y una va para allá y otra va para allá, es decir, van a chocar con lo que encuentren, ¿sí? En su camino. Y lo que está en el camino de la placa sudamericana es la pequeña placa de Nazca. ¿Y qué va a suceder?
Bueno, lo que sucede cuando algo grande choca contra algo pequeño. ¿Qué pasa si, no sé, un colectivo choca contra un pequeño auto? ¿Sí? Lo que pasa es que chocan de frente con él. Lo que pasa es que uno termina arriba del otro, uno termina montado arriba del otro, el más chiquitito abajo, el más pesado arriba. Y eso es lo que pasa con las dos placas, ¿sí? Que terminan convergiendo, ¿sí? Se dice. Esa convergencia no es nada más nada menos que un choque. Y lo que va a lograr es que una placa se monta arriba de la otra. Esta es la placa sudamericana, esta es la placa de Nazca, y lo que va a suceder cuando chocan es que una se monta arriba de la otra. ¿Se entiende? La grande se lleva puesta a la chica y la hunde debajo de sí misma, ¿sí? Ahora, en este hundimiento de una con la otra, ¿sí? La que queda más arriba va a quedar elevada, ¿se entiende? Porque es un pedazo de corteza arriba del otro, va a quedar una mayor altura. Y bueno, y así es como se forman, ¿sí? Las grandes montañas, las grandes cordilleras. ¿Qué surgió del choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana? La cordillera más larga del mundo, nuestra cordillera de los Andes. ¿Sí? Que no es nada más ni nada menos que la corteza terrestre arrugada debido a la convergencia, ¿sí? De la placa sudamericana y la de Nazca. Entonces acá tenemos dos palabras, ¿no? Tenemos el movimiento divergente. Divergente significa uno para un lado, otro para el otro, ¿sí? De la placa africana y la placa americana, y el convergente, ¿sí? De la placa sudamericana con respecto a la placa de Nazca. La zona donde una se monta arriba de la otra se la conoce como zona de subducción. Muy bien. Ahora, esto explica cómo se mueven los continentes, ¿sí? Esta teoría recién fue aceptada a finales de los años 50, comienzos de los años 60, y fue la prueba final de que el alemán Wegener estaba en lo cierto, ¿no? Wegener murió sin que nadie lo llevara en serio, pero hoy supongo que en su tumba debe estar bastante feliz de que alguien continuara su trabajo y pudiera responder a la crítica que le hacían de cómo se movían los continentes, cosa que él no pudo contestar, ¿sí? Y que las generaciones siguientes sí pudieron hacerlo. Bueno, esta es la clase de hoy. Tienen que hacer el mapa con los continentes y con los océanos, y tienen que hacer un segundo mapa, nuevamente con el planiferio, ¿sí? Copiando, ¿sí? La división en placas que el mundo tiene, ¿sí? Van a hacer, compran o calcan lo que sea un mapa y colocan la placa sudamericana, la placa africana, la placa de Nazca y todas las otras placas en las que se divide, ¿sí? La corteza terrestre. Esta va a ser la actividad, hacer dos mapas, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez que terminen de hacer el mapa con los continentes y océanos y el mapa con las placas de la corteza terrestre, le sacan una foto y me lo envían a mí para que lo corrija, ¿no? A la dirección de email que ya deben conocer, la voy a poner acá. Bueno, eso es todo. A continuación de este video viene otro, no se vayan a ningún lado porque van a tener que ver ese video para entender bien cómo hacer los mapas que yo les encargué. Ese video dura 5 minutos más, creo, una cosa así. Esto es todo, les mando un abrazo grande y espero que les vaya bien, ¿sí? Que soporten esto como puedan. Cariños, chau chau. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué es un terremoto y por qué se produce. ¿Sabéis que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un puzzle que se llaman placas tectónicas? Estas placas flotan sobre el magma, un material supercaliente que está en estado líquido o viscoso por su elevadísima temperatura. Estas placas tienen grandes fracturas llamadas fallas, y es ahí donde se originan todos los movimientos sísmicos o terremotos, y dependiendo del movimiento que realicen, producen distintos efectos.
Cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, tienen límites divergentes y el magma de las zonas profundas emerge hacia la superficie y cuando se enfría, se seca y forma suelo nuevo, como estas islas que veis aquí. Cuando las placas chocan unas contra otras, tienen límites convergentes y forman una zona de colisión que da lugar a nuevas montañas o cadenas montañosas, como el Himalaya o los Alpes. También puede producir volcanes y terremotos. Cuando las placas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, se llaman placas con límites transformantes y son las que provocan los movimientos sísmicos, ya que al chocar entre sí se friccionan y giran, provocando en algunas ocasiones terremotos catastróficos. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos. Los más débiles apenas se notan, pero desgraciadamente algunos son muy violentos y causan verdaderos desastres, destruyendo edificios, carreteras, colegios. Ciudades enteras han sido destruidas por algunos terremotos. En un terremoto distinguimos dos partes: el hipocentro, que es el punto del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente vertical sobre el hipocentro. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. A los terremotos también se les llama seísmo y a las personas que los estudian se les llama sismólogos. En la Tierra hay más de 2.000 observatorios sismográficos que estudian y siguen muy de cerca los terremotos. De hecho, cada año se registran miles y miles de terremotos, pero la gran mayoría son tan pequeños que ni siquiera los notamos. El sismógrafo sismómetro es el instrumento que se utiliza para medir la intensidad de los terremotos. Fue inventado en 1842 por el científico escocés James David Forbes y mide las ondas sísmicas que provocan los terremotos. Con el paso del tiempo se han perfeccionado tanto que algunos son capaces de medir temblores de la Tierra tan pequeños como el que puede provocar Daniela saltando. ¡Mirad, mirad! Tiene gracia, ¿eh? Adiós, amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.